Bendiciones para todos. Espero que se encuentren bien, que estén bendecidos, que estén siendo guiados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Hoy quiero compartir un pensamiento, es decir, una palabra para pensar, para que nos haga pensar, nos haga meditar en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Si Él dice que no ha habido hombre que lo vea y viva, o sea que no lo podemos ver como vemos a alguien. Si bien es cierto, a veces ha habido gente que dice que Dios se le presentó, y hay hombres en la Biblia que dice la Biblia que lucharon con Dios, como en el caso de Jacob, pero él luchó con un ángel. A Manoa se le presentó el Eterno también, pero en una manifestación como un ángel. Y a eso la teología lo llama teofanías, donde Dios se manifiesta o se presenta en forma de un ángel y se deja ver. En el caso de que Abraham habló con Dios y dos ángeles descendieron a Sodoma y Gomorra para ejecutar juicio y sacar de allí primero a Lot y a su familia, Dios estaba con Abraham. Y Dios le estaba contando a Abraham lo que iba a hacer, porque Dios dijo, ¿cómo voy a hacer algo? Y no le voy a decir a Abraham que es mi amigo. Bueno, el hecho es que San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Eso lo dijo Cristo. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, le está dando a entender a su pueblo que Dios es espíritu. Luego entonces, ¿Cristo quién es? Bueno, la Biblia dice que Cristo es la manifestación de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 1 que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la manifestación de Dios. Así que en la carta a Timoteo 3:16, el capítulo 3, el verso 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y visto de los ángeles. Los ángeles nunca habían visto a Dios manifestado en carne. ¿Sí? Visto de los ángeles. Justificado en el Espíritu. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que dice esa carta. En la carta a Timoteo, es la primera o la segunda de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Que Dios fue manifestado en carne. Se manifiesta en carne porque Él es espíritu, su esencia. Dios es espíritu. En Génesis capítulo 1, el verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba Dios en el principio. Entonces, sí es cierto que Dios es espíritu. En San Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si concibió del Espíritu Santo, luego entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? Si lo engendró el Espíritu Santo, si fue engendrado por obra y gracia el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando José se enteró de esa situación, él quería dejar a María y no quería infamarla para que no la apedrearan. Y la Biblia dice que en el verso 19, en Mateo 1:19, dice José, como su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, dice que un ángel de Dios se le apareció en una visión o en un sueño y le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces ya uno cuando dice, claro, es que Dios es espíritu, no podemos concebir a Dios como somos nosotros. Porque es que la Biblia dice que somos hechos a imagen de Dios. Entonces creemos que Dios es humano como nosotros, y no es así. Nosotros somos hechos a imagen de Dios, pero no se refiere a la parte humana, porque Dios no es humano. Él es divino, es invisible, es eterno.
todos estos atributos de Dios, y al haberse manifestado en carne, entonces la carne que él toma, la parte humana de él que conocimos o que conocieron la gente que estuvo en ese tiempo cuando lo vieron a él caminar sobre la tierra, están viendo es la manifestación de Dios, y a esa manifestación de Dios se le llamó Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en San Juan 1. Será llamado Hijo de Dios. Era un llamamiento para él. Ahora bien, ¿por qué los pongo a pensar? Porque la Biblia sí dice en 2 a los Corintios, el capítulo 5, el verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Las citas que le estoy dando, léalas. Dios en Cristo, o sea, Dios metido en Cristo reconciliando al mundo. Ahora entiende uno por qué entonces Jesús decía que yo y el Padre uno somos. San Juan 14, 8 y 9. Que uno de sus discípulos le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? San Juan 14, esa polémica allí donde uno de ellos le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no crees porque me ves, cree por las obras. Las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces vemos que Dios estaba en Cristo. Es decir, el Padre, que es Espíritu, morando en el Hijo, la humanidad que nace de María. Y ahí es donde entendemos entonces que hay dos naturalezas en Él mientras está caminando en la tierra: la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Sí? Por eso Él podía decir: el Padre que mora en mí, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esa mezcla solo se puede dar en Él y se puede dar en nosotros hoy. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Dios viene a morar dentro de nosotros. Si el creyente no es consciente de eso, de que Dios está morando en usted, que somos templo y morada de Dios en el Espíritu, que así lo dice la Biblia, Él vino a morar en usted y en mí. Asimismo moró en Cristo durante ese tiempo. ¿Y cómo fue? Bueno, usted sabe que cuando Él fue bautizado por Juan, dice que allí hubo un fenómeno tremendo. Cuando Cristo muestra su humildad delante de Juan, porque el que va a ser bautizado es más grande que el que está bautizando, pero el que estaba bautizando, que era Juan, tenía una autoridad delegada de Dios, era el mensajero, el que, según Isaías 43, dice: yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, el cual preparará el camino. Juan vino para prepararle el camino a Jehová. Y en Marcos 1:3 está el cumplimiento de esa escritura cuando dice el mismo Juan: yo soy aquel de quien dice el profeta Isaías: envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino al Señor. Léalo, Marcos 1:3, Isaías 43 y Marcos 1:3. Profecía y cumplimiento. Por eso Cristo, a pesar de que es más grande que Juan, ellos son primos, y los dos tienen un nacimiento milagroso, porque Juan nace de una mujer estéril por la obra de Dios, pero Cristo también nace por obra y gracia del Espíritu Santo, y ahora se encuentran en el ministerio. Los dos predican el reino de Dios, porque Juan dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, creed en el Evangelio. Juan bautizaba también y le decía a la gente que se arrepintieran, que ya el reino de Dios estaba presente. Usted lee el ministerio de Juan y él empezó predicando el reino. Cristo predica el reino. Entonces, esto que les digo para pensar es que Dios es espíritu, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto para que pensemos: ¿quién es Dios? Si es espíritu,
si estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Cuándo entró en él? En el bautizo. Vemos que cuando es bautizado, Juan tiene esa visión y ve cómo el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma sobre él y se posa sobre él y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre se mete dentro del Hijo. Lo divino se mete dentro de la humanidad. Y ahora que va al desierto, ya no va solo, es portador de la unción del Espíritu Santo, pero es el mismo que lo engendró a él. Usted y yo también podemos ser portadores del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy día tenemos el Espíritu Santo. Vino a morar en cada uno de nosotros. Porque esa es la promesa de Cristo cuando se va. Conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. No estoy hablando aquí ni de Trinidad, ni estoy hablando de unicidad, estoy hablando de Dios. ¿Sí? Estoy dándole esto para que piense. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, porque es omnipresente, que conoce sus más íntimos pensamientos, porque es omnisciente? El salmista dice: aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú, Señor, la sabes toda. Porque Él conoce todo. Si me fuera al oriente o al occidente, allí estás tú. Así estuviera en el Seol, allí estás tú. Porque es la presencia de Dios que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Les dejo ese pensamiento. Mediten esas palabras, las citas que le di. Revíselas en la Biblia. Si yo estoy hablando algo que está en la Biblia o no está en la Biblia. Pero pensemos quién es Dios. Y ese Dios que es tan grande, que es tan poderoso, que la gente no lo entiende, no lo comprende, es el que quiere morar en usted y en mí, si usted le abre su corazón. Ese Dios tan poderoso, tan grande, tan eterno, se limita a estar dentro de usted y dentro de mí, porque Él dice que somos templo y morada de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la representación de Dios. Donde está el Espíritu Santo está Dios, porque Él es Dios. El Espíritu Santo Dios, y Dios es Espíritu. Y al ser Espíritu es Espíritu Santo, porque Dios es Santo. Bendiciones para todos y muchas bendiciones para mi amada familia Jiménez, donde quiera que se encuentre. Saludos a los hermanos en Medellín, Jorge Jiménez, Ofelia, José, Doris y compañía, los hermanos que se congregan allí. Una bendición para todos.